This meeting is being recorded. Ok, Edgar, adelante. Muy bien. Bueno, quisiera que todos pusieran atención en quién nos va a hablar hoy, el doctor Julio Gallegos Alvarado. Solamente vean estos bullets que puse aquí, solo vean estos bullets. Miren, es profesor de vehículos espaciales y diseño de satélites en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Europea de Madrid. Vean este otro, es Mission Assurance Manager en el Centro Europeo de Astronomía Espacial, ESAC, de la Agencia Espacial Europea, la ESA. Y por último, pero no menos importante, es doctor en sistemas de control de estructuras espaciales y doctor en astrofísica. Ha participado en, aquí tengo un resumen, pero ha participado en muchas misiones espaciales. Voy a quitar esta un momentito, solo para que se vean las demás. En la misión Gaia, en la misión Lisa Pathfinder, en la misión también que está acá, que es la JUICE, en la misión Planck, imagínense ustedes, la misión Planck, la que midió y la que tomó esta, pues sirvió para construir el mapa más fino que tenemos de la radiación de fondo. La misión Euclid, que acaba de hablar recientemente en una plática que tuvo el doctor para acá, para Guatemala y bueno, para internacional, sobre la misión Euclid, sobre Pipi Colombo, otra de las misiones, ExoMars, como si eso fuera poco, y por último, pues ahora y también trabajando con el telescopio espacial James Webb. Así que le damos la bienvenida y pasamos a la acción de una vez, a dejar de compartir y presentarlo con ustedes y que nos pueda contestar algunas preguntas. Julio, bienvenido, muchas gracias por habernos aceptado este tiempo. Muchas gracias, Edgar, por la oportunidad, y a Marvin también. Pues siempre es un gusto participar en los cafés, que esperemos que este sea bastante animado. Entremos una vez en materia para aprovechar el tiempo y aprovecharte todos tus conocimientos. Y tengo una pregunta que nos dicen, sabemos que, digamos, el estatus actual es que están alineando los espejos hexagonales del telescopio James Webb. Una pregunta es, ¿esto lo están haciendo manual o esto es automático? Y si no es automático, ¿por qué no eligieron en autofocus, digamos, por ser robots más eficientes para todo que los seres humanos? Sí, la pregunta es muy buena. No es automático. O sea, todo el alineamiento el análisis que se tiene que hacer es muy pesado. O sea, es un análisis matemático muy arduo y por tanto es una carga demasiado alta para los ordenadores de a bordo. Entonces, lo que se hace es tomar las imágenes. O sea, esto es un proceso muy largo. A veces pensamos que puede ser solo de mover los telescopios, pero los espejos, pero realmente es bastante complejo y entonces hay que hacer varios pasos y no es sencillo el hacer una alineación de este tipo. Primero porque hay que encontrar la imagen, ¿no?, de cada espejo observando la misma estrella. Entonces hay que hacer movimientos del telescopio y entonces lo básico es que la carga de análisis, de cálculo, es demasiado grande. Entonces se tiene que hacer aquí con intervención humana porque todavía los ordenadores no tienen la capacidad que tiene el ser humano, ¿no? Todos conocemos a nuestro paisano Fonan, que pues desarrolló el CAPTCHA para distinguir a un humano de un robot, ¿no? Y es precisamente porque el humano tiene la capacidad de reconocer patrones mucho más rápido, ¿verdad?, que un ordenador. Es cierto que esto está avanzando y que la tecnología cada vez está mejor y la inteligencia artificial, pero aparte de que el ojo humano es bastante mejor, la carga de cómputo es muy alta.
Entonces, recordemos que en el espacio siempre los ordenadores tienen una capacidad muy limitada por la disponibilidad de potencia y varias cosas. Entonces, el análisis se hace en tierra y se mandan las órdenes, los comandos al telescopio. Entonces, es un proceso largo. Por suerte, James Webb está en L2 y entonces la comunicación es continua. Muy bien, muchas gracias, Julio, por esta explicación. Y en general, ¿cuál es el estado de salud del telescopio? ¿Está todo bien? El telescopio está muy bien. O sea, luego si me das tiempo voy a presentar una cosa de los pasos, o si quieres, vamos Sí, a ello. Los vamos. pasos de calibración son 7. Bueno, el séptimo es iterar, ¿no? Eso es volver a hacer los pasos. Toda la alineación del telescopio va a tardar 3 meses, ¿verdad? Entonces, desde que entró en la órbita alrededor de L2, pues empezamos a hacer todo este proceso de calibración. Primero, había que esperar que los instrumentos se enfriaran lo suficiente, el telescopio, los espejos se enfriaran lo suficiente para poder trabajar. Recordemos que es un instrumento infrarrojo y detecta el calor. Entonces, cualquier radiación que nos venga la va a detectar. Entonces, el telescopio tiene que estar bastante frío. Eh, Ahora mismo es pasivo, ¿no? Excepto el NIRIS, todos son pasivos. Perdón, excepto el MIRI, todos son pasivos. El MIRI tendrá que ser refrigerado incluso un poco más con un sistema activo de refrigeración con helio. Entonces, la alineación es bastante compleja. Entonces, el primero, esto aquí muestro una simulación. Esto se hizo en el 2017, si no recuerdo mal. Esto era lo que esperábamos ver cuando el telescopio se desplegara. Y si se recuerdan de la imagen que se publicó hace unos cuantos días, esta es la imagen ya real. Entonces, como pueden ver, lo que esperábamos de la simulación es prácticamente lo que obtuvimos del telescopio. Después de esto es la identificación de cada segmento. Lo importante es que una vez que se observa la estrella, ver a qué imagen corresponde a cada espejo. Esto es lo complicado, ¿no? Entonces, el identificarlos es el primer paso. Y esto es bastante complejo porque el telescopio realmente no estuvo tan mal alineado, sobre todo las alas en posición vertical estaban muy bien alineados los espejos. Como vemos, se forman las dos imágenes del ala, pero luego de identificar la estrella, hay que identificar a qué imagen corresponde cada espejo. Entonces, este es un proceso de muevo el espejo y lo logro detectar. Toda esta calibración, por cierto, se hace con el NIRCam, ¿vale? Que es la cámara principal de James Webb. Y es la que funciona, una vez refrigerada por el panel solar, pues se ve ¿cómo se dice? Eh, se ve la imagen y se puede reconstruir a qué espejo corresponde a cada uno. Y ese fue un trabajo bastante arduo durante bastantes días para conseguirlo. El siguiente paso, una vez que se tiene la identificación de los segmentos, es alinearlos para que la imagen refleje la posición de los espejos hexágonos, ¿no? Entonces, aquí otra vez, no sé, se ve bien la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Vemos la simulación. Esta es la simulación de cómo se vería. Recordemos que la NIRCam ahora mismo está desenfocado, o sea, está usando un filtro para desenfocar la imagen para poder medir el frente de onda. El frente de onda es ver cómo llega la señal y por dónde es más intensa, etcétera. Entonces está desenfocado y esta es la imagen real. Entonces, como vemos, la simulación y la imagen real parecen la misma, ¿verdad? Entonces, de hecho, es bastante mejor la imagen real que la simulación. Entonces, estamos en ese sentido muy contentos. Luego se afina cada uno de los telescopios, se van alineando los segmentos para ponerlos en esa forma. Esta es la simulación de lo que sería ya enfocado los telescopios. Ahora mismo cada espejo funciona como un telescopio independiente. Y esta es la imagen real. O sea, es impresionante lo que obtenemos de la realidad y la simulación, ¿verdad? Entonces, va muy bien.
Y el siguiente paso es hacer un stack de las imágenes, un agrupamiento, es decir, apilarlas todas las imágenes y generar una sola estrella, ¿no? Entonces ese sería el proceso. Aquí los telescopios siguen, los espejos, quiero decir, siguen trabajando como telescopios independientes. Todavía no es un telescopio único. Y esta es la imagen que tenemos ahora, ¿no? La estrella ya fijada en todo el proceso de orientar los espejos de tal forma que las imágenes coincidan. Pero una, eh, esto es una manipulación matemática para que las imágenes coincidan. Una vez que se hace esto, el siguiente paso es el ajuste de fase burdo o lo que se llama el coarse phasing, que básicamente lo que se hace es como si hacemos la interferencia de dos imágenes por pares de telescopios. Se utilizan 20 pares de telescopios y se realiza esa interferometría, digámoslo así, que nos genera un patrón. Como ven en la imagen, el ángulo de esas franjas tipo el poste de los barberos, ¿no? Esas franjas inclinadas nos va a decir el desfase que existe entre el alineamiento de los telescopios. Una vez terminado esto, entonces ya el telescopio funcionará, los 18 segmentos funcionarán como un solo telescopio. Y luego empezamos el afinado. Esto ya es un sistema más complejo y se hace con la óptica ya de la NIRCam, involucrando los filtros se llaman weak lensing, los filtros de lente débil, para hacer la orientación perfecta. Hay una analogía que me estaba comentando un compañero de Estados Unidos que decía que si el telescopio fuera del tamaño de Estados Unidos, cada espejo sería del tamaño de Texas. Y la diferencia que tiene que haber entre un espejo y el otro serían menos de 5 centímetros. Para que veamos las escalas, ¿no? Entonces, porque la diferencia entre la posición vertical y horizontal de los espejos tiene que ser menor que la longitud de onda en la que está trabajando. Entonces, estamos hablando de nanómetros, ¿verdad? Como estamos en la longitud de onda de micras, pues estamos en los 50 nanómetros. Es impresionante el alineamiento. Entonces, este será el siguiente paso. Este es en el que se está trabajando ahora mismo. Después de este, viene el alineamiento del telescopio, porque ahora se ha alineado en el campo del NIRCam, pero ahora hay que hacerlo en el campo de visión de todos los instrumentos. Si recordamos, este es el campo de visión de James Webb. Está NIRCam, NIRSPEC, el sensor de guiado fino, el NIRIS y el MIRI. Entonces ahora hay que hacer ese mismo proceso con esa misma estrella, pero alineado para cada uno de esos. Entonces, el proceso es más complejo, ¿no? No solo es alinearlo una vez, sino que alinearlo para cada instrumento y finalmente iterar hasta que todo quede resuelto para obtener las imágenes que queremos, ¿no? Y el problema es que, claro, una vez que está alineado el telescopio, hay que ver qué pasa cuando se mueve el satélite, ¿no? Si movemos el satélite, ¿cuál es el efecto sobre el telescopio? Y de hecho, esta calibración se va a hacer unas cuantas veces a lo largo de la vida, bueno, unas cuantas veces por año y varias veces a lo largo de la vida de James Webb, que ahora esperamos que sea de 20 años. Entonces es un proceso continuo para obtener siempre la imagen más precisa que podamos, que esperamos, ¿no? La imagen más precisa que tecnológicamente podamos recibir. Entonces escogí esta simulación que es un quasar comparado a Hubble, son las imágenes de abajo, y arriba sería James Webb, donde podemos ver la estructura de la galaxia huésped del quasar, ¿no? Entonces ese es el proceso de alineación. Entonces, resumiendo la pregunta, es que el telescopio Sí. está de maravilla. Ah, qué bien. Está muy bien. Sí, porque tenemos mucha ansiedad, Julio, porque queríamos saber si no hay algún problema de como le pasó al Hubble, que no enfocaba bien o que se dieron cuenta hasta que estaba en el espacio que tenía unos problemas, pero hasta el momento va todo bien, ¿verdad? Sí, es que se ha aprendido mucho, porque, por ejemplo, Gaia está
mejor dicho, está en L2 también, ¿no? Y Gaia tuvo un problema muy grave al principio porque cuando uno envía algo al espacio, recordemos que el espacio hay un vacío muy grande, y entonces sacamos, aunque se tenga mucho cuidado en tierra, que siempre estamos en cuartos limpios, cuando se transporta el telescopio siempre se mete en una atmósfera protegida, etcétera. Siempre hay un riesgo de que queden partículas atrapadas, ¿no? Es lo que se conoce como el outgassing, el que salgan los gases que están atrapados dentro de los materiales del telescopio, se escapen, sobre todo agua, vapor de agua, por haber estado en la Tierra, y se depositen y se cristalicen como hielo en superficies del telescopio. Este es uno de los peligros más grandes que hay, y a Gaia le pasó. Entonces, fue una maniobra, se hicieron una maniobra bastante arriesgada, que recordemos que las órbitas de alrededor de L2 siempre van a poner un lado del telescopio hacia el Sol. Y ahí es donde se pone la protección, ¿no? En el caso de James Webb, el parasol. Y Gaia también tiene su parasol ahí. Entonces lo que se hizo fue inclinar Gaia de tal forma que la parte del telescopio fuera iluminada por el Sol para tratar que la energía del Sol evaporara los cristales que se habían formado. En James Webb se ha aprendido de esto, ¿no? De tanto de Hubble como de Gaia y de otros satélites, y se ha mantenido caliente la parte de electrónica para que no hubiera condensación. Se ha aislado bastante bien de lo que es el telescopio para evitar ese peligro, ¿no? De condensación. Entonces, se ha aprendido mucho y esperemos que nos sirva, ¿no? Y se sigue bajando la temperatura. Hemos leído que siguen bajando, siguen enfriándolo. Aún no ha llegado a su punto que tiene. Bueno, sí, el problema es que es un enfriamiento pasivo. Es decir, NIRIS, NIRCam y NIRSPEC realmente están a la temperatura que les proporciona el parasol, ¿no? Una vez que el parasol, o sea, cuando se estabiliza la temperatura, y sobre todo es el espejo, que como es tan grande, los extremos del telescopio, los hexágonos que están más hacia afuera, van a tener una temperatura más alta porque el Sol es una estrella muy potente, entonces, pues la luz, el calor del Sol va a llegar, entonces va a tener una temperatura en el borde exterior un poco más alta que en el centro, ¿no? Entonces estamos esperando que eso baje. De todas formas, va a haber una diferencia de unos 5 grados en áreas del telescopio que se sabe y, y se va a compensar, ¿no? Entonces, la temperatura esa está bajando todavía. Ya los instrumentos, el NIRCam, el NIRSPEC, todos ya están, digamos que en la temperatura operacional, pero MIRI necesita enfriamiento criogénico. Entonces, hay un refrigerador de helio de ciclo cerrado que va a bajar la temperatura a unos, si no recuerdo mal, creo que eran 7 Kelvin. 7 Kelvin de 7 temperatura. Kelvin. Uh-huh. Casi a 7 grados del cero absoluto. Está Sí, pero eso, ahora, si tú lees las cosas de James Webb, le hace mucha algarabía a esto. sí. Pero Planck estuvo a 100.000 Ah, Kelvin. eso. Planck estuvo casi al cero absoluto O sea y que fue el objeto más frío del universo. O sea que esto ya se ha hecho. eso vimos. Vimos cuando analizamos varias cosas de Planck e incluso la forma en que va a mapear el cielo. Creo que Planck lo hizo de primero y ahora es la misma, digamos, el mismo tipo de rotación que va a tener James Webb, o se parece. No sé, es que, digamos, Planck es lo que se llama, es que no encuentro la traducción correcta, pero es un survey, o sea, es un barrido constante del cielo, porque lo que interesaba a Planck era mapear todo el cielo tantas veces como fuera posible, ¿no? Para eliminar sistemáticos y hacerlo lo más fino posible. James Webb es un observatorio, ¿no? Y entonces aunque se coordinan las observaciones, se apunta, es como un telescopio de un Ah, observatorio, apuntas al objetivo que quieres, ¿no? Entonces no hace un barrido, tiene que estar en movimiento constante para apuntar a las zonas del cielo de interés. Hay que tener en cuenta que todo esto
lleva preparándose varios años, desde el 2017, las observaciones, para que encajen lo mejor posible, ¿verdad? Entonces allá se agrupen las observaciones similares, se haga una planificación, que ese es, digamos, donde trabajamos más nosotros, una planificación científica para que el telescopio lo haga de la forma más eficiente, pero es un apuntado. Es un apuntado. Muy bien, hablando de eso, nos da curiosidad, Julio. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Nos puedes hablar un poquito de tu trabajo en relación al Hubble? Al Al James- James Webb. Sí, Sí, digamos, mi trabajo consiste en, bueno, es aseguramiento de misión, se llama, ¿no? Entonces, la idea es que es un trabajo un poco administrativo, porque, digamos, yo tengo dos partes, una parte científica y la administrativa. La administrativa es garantizar que todos los requisitos que se pusieron sobre la calidad de la ciencia, de las imágenes, se estén cumpliendo. Ahora, yo me enfoco en NIRSPEC y un poquito en NIRCam, ¿no? Que son la colaboración de la ESA. Yo tengo un homólogo en la NASA y otro homólogo en la Canadian Space Agency, y cada uno se ocupa de los instrumentos, ¿no? Entonces, la idea es que la calidad de los datos científicos que salga sea la esperada por los requisitos, ¿no? Entonces, todos los procesos de apuntado, todo esto que estamos haciendo de calibración, apuntado y tal, los tenemos que revisar de que todo vaya bien. Pero claro, el trabajo duro fue antes. El trabajo duro fue que las cosas funcionaran antes del lanzamiento, que se hicieran las simulaciones correctas y todo esto, esa planificación para garantizar que los procesos que habíamos diseñado iban a dar la calidad necesaria. Ahora es solo monitorear que en efecto pasa eso, porque sí tenemos cierto margen de maniobra a la hora de que si vemos alguna cosa que no coincide, poder revisarla aquí en tierra y modificar cosas de software para poder ajustarlo, ¿no? Entonces, ese es más o menos mi trabajo. Ahora fue primero la preparación de que todo fuera según lo esperado, los requisitos, para garantizar la calidad de la ciencia, y ahora monitorizar la calidad de la ciencia. yo creo que una de las preguntas que todos tenemos por acá también es, ¿qué es lo que, digamos, ya cuando todo esté listo, hacia dónde lo van a apuntar? ¿Qué es lo que va a empezar a ver de primero? Me imagino que ya tienen su programa, como tú Sí, dijiste, lo han trabajado desde hace años. sí. En el 2017 se hizo digamos así, una votación, ¿no? De una selección de sistemas. ¿Se sigue viendo la presentación? Sí, estamos viendo. Vale. Entonces, James Webb se divide el tiempo de observación por ciclos, más o menos de un año. Esos ciclos, pues, es como se reparte el tiempo de observación de James Webb entre todos los astrónomos del mundo, ¿no? Entonces, hay un programa de observación general, que es ahí donde cada quien manda su propuesta y, pues, si es válida, es científicamente aceptable y según los requisitos de James Webb, se aprueba y se le asigna cierto tiempo, ¿no? Hay pequeñas, medianas y grandes, dependiendo del tiempo que se requiera, ¿no? Si son menos de 24 horas, pequeña, entre 24 y 75, creo que es, o 72 horas, es mediana, y arriba de 72 horas, grande, ¿no? Luego está el programa discrecional del director, que ese es la publicación científica, la primera. Entonces, ese es el programa que nos interesa. Esos son 5 meses de observación. Los primeros 5 meses de observación se van a dedicar a esto. Entonces, voy a pasar directamente a ese. Entonces, tenemos estos son los elementos de ese programa, ¿no? Es galaxias y medio intergaláctico, los agujeros negros masivos y sus galaxias, que los anfitriones, planetas y la formación planetaria, el sistema solar, física estelar y población de estrellas. Esta es así globalmente, y vamos a ver que se repiten en todos, pero el programa es muy específico. Entonces, lo primero es eh, la formación de galaxias, las primeras, ¿vale? Y, es decir, lo primero que se va a buscar son las galaxias más antiguas. O sea, es ir a buscar a 300 millones de 300 millones de años después del Big Bang, buscar las primeras galaxias. Es lo primero que se va a hacer. Luego,
revisión de ciertos, es un programa que se llama LIRG, que son estudiar los núcleos activos galácticos que hayan sido originados por una, ¿cómo se dice? Merge, un choque de galaxias. Y luego ¿cómo se dice? La primera publicación de ciencias va a ser lo que se llama ¿cómo sería la traducción? Evolución cósmica, o sea, es la publicación temprana de la evolución cósmica. Entonces, lo que se busca es ver galaxias, las primeras, y a lo largo, en toda la capacidad de James Webb, ¿no? Tratar de reconstruir la evolución galáctica desde las primeras galaxias hasta las nuestras. Y luego, dentro de la medio intergaláctico, también buscar los arcos, estos famosos de los lentes gravitacionales. Luego, en agujeros negros está la imagen que busqué es precisamente de esas, es buscar los cuásares y sus galaxias anfitrionas para analizar cuál es la función de distribución de esos objetos, ¿no? Y hacer un análisis espectral de ellos. Hay otra cosa, pero no me recuerdo ahora. Luego está los planetas, que eso tal vez lo que más está llamando la atención, es hacer un catálogo completo, bueno, completo, un primer catálogo con tránsitos de exoplanetas y hacer imágenes de exoplanetas, de sistemas exoplanetarios. Esto va enfocado a planetas a sistemas de exoplanetas para buscar, bueno, para catalogarlos, ¿no? Sacar una imagen de alta resolución para ver los planetas al lado de su estrella, ¿no? Estos dos programas de planetas van a ocupar a los 4 instrumentos, al MIRI, NIRCam, NIRSPECT y NIRIS. En el sistema solar, el primer objetivo se lo imaginarán. No sé ¿cuál creen que es el primer objetivo en el sistema solar? A ver, buen momento para que participen quienes están compartiendo nuestro café astronómico. A ver, Sí, chat. esa es la pregunta. ¿Sí? Buenas tardes. Yo tenía una duda precisamente relacionada con ese tema. A este punto, ya que quiere hacer un mapeo del sistema solar y ya se conoce exoplanetas, con todo lo que sabemos, ¿estamos seguros que son 8 planetas y planetas pequeños o si se pretende buscar más planetas dentro del sistema solar? ¿O ya esa área ya está abarcada? No, hay programas, pero no en el ciclo 1, que van a buscar objetos transneptunianos. Sí que hay un sistema, hay un programa de eso, pero no va en el ciclo 1. Viene más tarde. En el ciclo 1... ¿Sí se cree que aún existan más o creen que ya los 8 que tenemos ya son los definitivos? Bueno, los 8 planetas grandes, es posible que haya algo, pero se van a buscar objetos transneptunianos. Pueden ser grandes, como la Tierra o 5 veces la Tierra, que como se cree que hay un candidato que es entre 5 y 10 veces la masa de la Tierra, pero también objetos transneptunianos para ver cuánto más planetas o planetoides como Plutón hay, ¿no? Y además vamos a estar observando el cinturón de Cuvier, ¿no? Y la nube de Oort. Entonces se va a explorar el sistema solar más allá de lo que conocemos, ¿no? Y veremos qué se encuentra. Entonces, si hay una búsqueda, no va a haber una búsqueda sistemática del planeta 9, eso no, bueno, por ahora no hay ninguna propuesta que yo sepa, pero sí que se va a observar todo. De hecho, uno de los objetivos de las observaciones generales es buscar cinturones de Cuvier, el equivalente, ¿no? De cinturones de Cuvier en sistemas planetarios extrasolares. Ok, gracias. Eduardo Cabarrús dice que si vamos a apuntar Marte. Miguel Álvarez, que si vamos a buscar el planeta noveno, y Nick Zapeta también dice que si vamos a apuntarle a Marte. En serio. Marte ya está muy visto.
lo mejor es ver Júpiter, las lunas de Júpiter, a ver si hay vida. A ver si hay posibilidad de vida. Europa. Entonces, el sistema joviano es el primer objetivo de este programa. Se van a observar más cosas, sobre todo se van a observar las lunas de Saturno también, los Neptunos, en Neptuno también, Urano, se va a observar, pero, y se va a observar con mucho detalle, sobre todo lunas de Saturno como Titán, se va a observar con mucho detalle, pero digamos, la primera ciencia que se va a hacer es en el sistema joviano, primero para demostrar la capacidad que tiene James Webb de observar el sistema solar, y segundo, para buscar evidencia de lo que ya creemos que es casi certero, de que existe agua o océanos debajo de las capas de hielo de las lunas galileanas, ¿no? Sobre todo de Europa y posiblemente Europa, sí. de Ganímedes y Calisto, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal. Sí, aquí Esmeralda Mayada, astrónoma profesional de Uruguay, nos dice que Europa, ¿verdad? Coincidente contigo. Saludos, Esmeralda. Es el sistema joviano. Luego, ese es el objetivo del sistema solar en lo que es la primera ciencia, ¿no? Luego en física estelar tenemos estrellas masivas para hacerles espectroscopía, la evolución del hielo en la formación estelar y creo que había algo de Wolf-Rayet, pero sí, ese sería el tercero, Wolf-Rayet. Y en poblaciones estelares hacer un diagrama de Hertzsprung-Russell para ver toda la población estelar que se pueda, ¿no? Wow. Entonces eso sería el programa científico temprano. Esto va a salir publicado a los 5 meses, bueno, durante los 5 meses después de lo que se llama el commissioning, ¿no? Que es estos 6 meses de preparación de James Webb, que no es solo el alineamiento de los telescopios, sino que también la calibración de los instrumentos. Durante los 5 meses posteriores se van a estar publicando todos estos datos. Estos no tienen ninguna limitación en cuanto a propiedad. Recordemos que cuando un telescopio se lanza, hay un periodo de propiedad para los institutos que trabajaron en él, ¿verdad? Para motivar a los institutos a que trabajen en un telescopio y que inviertan dinero, pues se les da preferencia a la hora de analizar los datos. Estos 5 meses de datos no van a tener eso, van a ser públicos. Y se pretenden 2 cosas. Primero, mantener el interés en James Webb, motivar a los astrónomos que no han solicitado todavía tiempo a que lo hagan, ¿no? A que presenten sus programas y que aprendan a utilizar el telescopio, ¿no? Porque con todos estos datos pues se va a entender mejor cómo funciona el telescopio, qué filtros hay que darle, porque James Webb tiene una ventaja sobre otros que ha proporcionado unas herramientas muy útiles para los astrónomos para simular las observaciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo un programa que está metido en las enanas cafés, que es buscar binarias cafés, que eso es un trabajo que hice hace muchos años. Y entonces, pues las enanas cafés pues son muy débiles, y entonces para calcular cuánto tiempo de exposición necesito para observarlas, pues hay un programita que se instala uno fácilmente, pone los parámetros de su objeto a observar y calcula, dependiendo en qué instrumento, ver cuánto tiempo de exposición se necesita para observar ese objeto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues es complicado. Entonces, ahí hay que estudiar un montón de manuales, un montón de cosas para poderse entenderlo, pero sí que se facilita. Y una vez que salgan estos datos, va a ser mucho más sencillo, ¿verdad? Y aparte que estos datos son científicos y la gente va a poder analizar otras cosas a partir de esto, ¿no? Si nos dan un diagrama de Hertzsprung-Russell, pues vamos a poder analizar cosas, ¿no? De poblaciones y de evolución. Entonces, va a haber un montón de datos para estar listos para analizar. Nos preguntan acá, Julio, Carlos Costa nos pregunta, ¿qué vida útil se piensa tendrá el web?
Originalmente se diseñó para 10 años, ¿verdad? Esa es la cantidad de combustible que va a tener. Hay dos factores bueno, hay varios factores, pero dos factores importantes. El combustible es el primero porque recordemos que una órbita en L2 no es estable. Hay que estar manteniéndose continuamente haciendo maniobras para que el satélite se mantenga en esa órbita. Y aparte, como es un observatorio, va a tener que hacer maniobras para poder apuntar. Entonces se diseñó para un combustible de 10 años, pero la inserción en órbita por parte de Ariane fue tan buena que ahorró tanto combustible que Sí. esperamos que sea de 20 años. Ahora, ese es respecto a combustible. El problema es que también tenemos el helio, y aunque se regenere el helio para el MIDI, como se hizo con Planck, hay lo que se llama depletion, ¿no? Que se escapa el helio porque es un gas muy ligero y se va a quedar sin helio eventualmente, o sea, progresivamente se va a ir quedando sin helio. Pero posiblemente alcance para los 20 años. Eso se tendrá que ir viendo según, porque se regenera el helio, ¿no? Se hace una regeneración dentro del sistema y se puede ir extendiendo, ¿no? Hasta que llegue al límite y se acabó. Pero el resto de instrumentos podrá seguir funcionando, incluso MIDI en modo degradado tal vez, aunque lo dudo porque es muy caliente. Pero bueno, 20 años es lo que se espera. Ahora, hay otros factores. Aunque el L2 es un sitio bastante libre de meteoritos y de partículas, sí que hay choques micrometeóricos, ¿no? Y entonces el panel de protección, el parasol de James Webb es muy grande. Y entonces va a estar sufriendo un montón de golpes. La estimación estadística que hemos obtenido de otros satélites como Planck, Gaia, Herschel, nos da una idea de cuántos golpes va a recibir James Webb. Y como eso es porque tenemos tantas capas, ¿no? de parasol. Se estima que va a durar más de 10 años, ¿no? Entonces, que la integridad del parasol va a aguantar estos 20 años, aunque no fue diseñado para eso, se estima que sí los va a aguantar. Pero claro, la misión originalmente lo que está pagado son 10 años. Mantener un telescopio ahí arriba y operarlo es muy caro. Entonces tendrá que haber un acuerdo entre las tres agencias para seguir observando. También pasó con Hubble y Hubble ha llegado a los 30 años, ¿verdad? Con su mantenimiento. James Webb probablemente llegue a los 20 años y encajará perfectamente con el siguiente, ¿no? Telescopio. Bueno, entrará Euclid, entrará Rubin, entrará, ¿cómo se llama este? Sí, antes se llamaba el FIRST, ahora yo creo que es Vera Rubin se llama ahora, ¿no? Entonces se irán combinando, ¿no? Observaciones multiespectrales de estos telescopios. Tenemos también otra pregunta de Eduardo Cabarrús que dice, al tener la capacidad de apuntar a diferentes puntos para cada programa, los protocolos de protección del telescopio varían mucho. De protección, no sé a qué se refiere. Tal vez Sí, digamos, temas de radiación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el hecho de estarlo girando, la luz del sol en alguna manera, va a cambiar Sí. en puntos, pues, ahí va a estar más expuesto en algunos momentos y otros más. Correcto. Sí, no, hay unas restricciones que son que no se pueden pasar, que es el ángulo con respecto al Sol y a la Tierra. Entonces, dentro de ese campo, dentro de esas limitaciones que tiene el telescopio, que son limitaciones absolutas, es decir, no se puede pasar de ahí porque entonces nos entraría, como bien dices, la radiación solar como forma de lo que se llama stray light, que es luz proveniente así como con chanfle, ¿no? De que viene la luz del sol, pero puede entrar a los sensores, al telescopio. Entonces hay un límite que no se puede sobrepasar, pero recordemos que James Webb está observando a lo largo del año, sigue a la Tierra alrededor del Sol. Entonces, al final cubre todo el cielo. Entonces, aunque
por eso es que se hace una planificación muy grande, porque dentro del movimiento que puede hacer para observar, al final se puede cubrir todo el cielo sin violar la protección, las restricciones en cuanto a lo que se llama el aspect angle, el ángulo de respecto al sol. Entonces sí, es cierto, eso se tiene que tener muy en cuenta y se hacen muchas simulaciones para mantener esas restricciones y siempre obedecerlas, porque como se nos pasemos, el telescopio puede sufrir mucho. Se daña. Tengo una pregunta acá de Carlos Vargas, de Carlos Costa Vargas, que nos pregunta ¿en qué rango de longitudes de onda realiza estudios de observación? Sí, va más o menos desde el infrarrojo cercano, que son 0.5 micras, hasta el amarillo en el visible. Entonces es lo que se llama infrarrojo cercano, unas, sí, 0.2 micras puede ser, y luego hasta el amarillo, un poquito, el naranja, digamos. Y también Rubén López nos pregunta si será posible explorar el centro de nuestra galaxia. Sí, sí, ese es uno de los programas de observación general. Es el centro de la galaxia, sobre todo las estrellas del centro de la galaxia, alrededor del agujero negro. Eso es un programa, sí. Ese es uno de los programas de James Webb. Siguen preguntas acá. ¿A qué distancia promedio estará orbitando? Son 800,000 kilómetros, si no recuerdo mal. Fluctúa un poco. Esto es la órbita alrededor de L2, ¿verdad? Es una órbita muy grande. Es una órbita enorme. Es una órbita halo alrededor del L2. Pero las órbitas halo lo que tienen es que la solución, digamos, hay 3 soluciones para orbitar alrededor de L2. Lyapunov, Lissanius o Halo, ¿no? Matemáticamente estas son las que son 3 órbitas que se permiten ahí. Y el Halo lo que hace es que las órbitas cambian. Son varias series de órbitas que se repiten, ¿no? Pero es una secuencia de órbitas. Entonces va variando la distancia. Si no recuerdo mal, yo con los números soy muy malo, son 800,000 kilómetros la máxima y 200,000 kilómetros la más pequeña, pero igual son 8 millones, ¿eh? O sea, no me... Pero sí, es muy grande la órbita, es muy grande. Qué interesante todo lo que estamos hablando y yo me estoy disfrutando este café, no sé ustedes, pero yo me lo estoy gozando. Y aquí le estamos preguntando muchas cosas a Julio. Y aquí viene otra pregunta que dice, comparado con el Hubble, ¿qué tan potente es este nuevo telescopio? Nos dice Elmer. A ver, el número rápido y de publicidad son 1000 veces más potente. 1000 veces. ¿Verdad? 1000 veces más potente. Porque no solo es el área, sino que la capacidad de los instrumentos, la magnitud máxima a la que puede alcanzarse. Entonces, lo que pasa es un poco injusto a Hubble, ¿no? Pero sí es cierto que combinando todos los aspectos, son 1000 veces en las frecuencias que comparten. Recordemos que Hubble también tiene parte infrarroja y Hubble tiene un poquito del visible en el naranja, ¿no? Rojo, naranja y un poquito de amarillo. Entonces, en esa zona, pues en el infrarrojo, James Webb, pues eso, 1000 veces le da la vuelta a Hubble. Sí, es muy... Estamos hablando de un verdadero salto. Un salto astronómico. Sí. Esto nunca mejor dicho, un salto astronómico. Y claro, ese es el objetivo, ¿no? O sea, si han pasado 30 años, pues había que hacerlo bien, si no, ¿para qué, verdad? Entonces teníamos que hacer un telescopio realmente mucho mejor, ¿no? Que permitiera estar, pues hacer realmente un cambio, ¿no? De astronomía. O sea, Hubble, solo para que nos demos cuenta, Hubble lo que logró fue cambiar la visión total de nuestro universo al hacer el Deep
Deep Field y el Ultra Deep Field y el Extreme Deep Field, lo que logró es que están, o sea, galaxias más galaxias más galaxias más galaxias. O sea, vimos la estructura a gran escala del universo, que es uno de los objetivos también de Hubble, no, perdón, ay, perdón, ¿se me fue la presentación o? A ver. No, aquí estamos viendo. Ahorita pasamos a modo presentación, pero con slides vistos. Ahí está, ¿no? Sí. Ahí estamos. Ahora sí, sí, vale, perdón. Sí, perfecto. Es que estaba moviendo aquí cosas. Y entonces decíamos que el programa de la observación, ¿no? Es el ver esa estructura a gran escala y hacer esos barridos de espacio profundo, pues nos cambió la visión del universo. Y Hubble va a hacer, James Webb va a hacer lo mismo. Entre sus programas tiene los Deep Fields también, ¿verdad? Que se va a observar todo lo más que pueda. Entonces veremos las primeras galaxias, veremos o sea, cómo han evolucionado. Es que lo bonito que vamos a ver es que es como abrir el álbum de fotos de un señor de 90 años, ¿no? Y empezar a ver desde que era bebé hasta los 90 años en todas sus fases. Entonces vamos a conocer su vida gracias a esas fotografías. Lo mismo en el universo. Vamos a conocer desde que era apenas las primeras galaxias, desde los 300 millones de años hasta los 13.800 mil millones de años, ¿no? 13.800 millones de años que tiene el universo ahora. Entonces, y vamos a ir viendo toda su evolución. Vamos a ver galaxias a cada paso de la evolución. Entonces, esto va a ser cambiante. Y una de las cosas que, bueno, por ser cosmólogo a mí me interesa bastante, es esta famosa discrepancia que hay entre el valor de Hubble, del parámetro de Hubble, calculado con CMB, con el fondo cósmico de microondas, es decir, Planck, y el observado con las supernovas, ¿no? Recordemos, el de supernovas no es por desmerecer, pero es algo local. Y su conclusión se basó en 19 supernovas de tipo 1A. Y hay una discrepancia que básicamente nosotros decimos que son 67 y ellos dicen que son 71 y las barras de error no coinciden. Entonces, matemáticamente lo que dice eso es que estos dos valores no se pueden casar. Entonces estamos midiendo dos cosas distintas. James Webb, gracias a los datos de Gaia, va a observar un montón de supernovas tipo 1A. Va a poder ayudar a resolver esto, aunque ya más o menos sabemos que es Planck el que tiene razón, porque últimamente se ha estudiado más las enanas blancas y se ha visto que pueden haber cosas que afecten al periodo de supernova de tipo 1A, que es el que permite medir distancia, que no se había considerado. Y entonces, ahí ya vamos. Y las simulaciones de James Webb, lo que nos permiten decir es que va a estar más cerca de Planck, ¿verdad? Entonces, este es un objetivo. Entonces, James Webb va a cambiar en muchos aspectos la forma de entender el universo. ¿Eso quiere decir que nos va a reforzar la teoría del Big Bang más? Bueno, James Webb, a ver, no es su objetivo, pero claro, aquí está observando el universo y vamos a poder estudiar un montón de cosas. Entonces, lo interesante es hacer modelos que predigan cosas que James Webb puede observar. Y entre esas, pues, podemos ver si las acciones son parte de la materia oscura, si la materia oscura es cold dark matter, como pensamos, materia oscura fría, o tibia, ¿no? Que pueden aparecer ahí algún neutrino renegado. Entonces, todas esas, la gente ya está planteando observaciones, o ha planteado observaciones que están en el programa, que van a permitir que con los datos de James Webb podamos entender cosas del universo, que ahora mismo hay duda. Entonces, podríamos ver, a lo mejor, descartar o afianzar algún candidato de materia oscura. Vamos a poder ver las primeras galaxias, entonces podemos hablar sobre la reionización y la época oscura del universo, ¿verdad? Cuándo se acabó, cómo fue la reionización del hidrógeno. Entonces van a ver
ciencia derivada de los datos de James Webb que va a cambiar nuestra forma de entenderlo todo. Entonces, sí, va a confirmar, hombre, la teoría del Big Bang está muy, muy establecida, pero tenemos estos problemas de la materia oscura y la energía oscura, ¿no? En la energía oscura no podrá hacer mucho, creo. A lo mejor a alguien se le ocurre una forma de hacerlo, ¿no? En la materia oscura sí que podrá hacer cosas porque estudiará lentes también, verá lentes gravitacionales. Es posible bueno, lo más profundo que va a lograr a ver siempre es después de la radiación de fondo, ¿verdad? Porque Sí, antes sí, sí. no puede. No, antes no, porque no. Recordemos que los fotones que se generaron en el Big Bang se generaron de una forma muy distinta, ¿no? Son a los fotones que emite una galaxia. Los fotones que emiten una galaxia son a partir de la fusión de hidrógeno y de otros elementos, ¿no? De fusión de hidrógeno, helio. Entonces, se necesita que ocurra esto, ¿no? La reionización del hidrógeno para poder formar las estrellas y que éstas fusionen el hidrógeno en helio y generen luz. Entonces, solo podrán llegar al punto en que el hidrógeno emite luz. O sea, que la fusión de hidrógeno genera esa luz, ¿no? Recordemos que este proceso de la generación de hidrógeno dentro de fotones y helio dentro de una estrella es un proceso muy poco probable. Por lo tanto, para que una estrella se ilumine necesita cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, los fotones de estelares los vamos a poder ver solamente después de la reionización. Entonces, son 300 millones de años, ¿no? Eso es más o menos 300 millones de años. Ahora, yéndonos a la parte de exoplanetas, vienen varias preguntas acá. Nos preguntan, Elmer, que si podremos tener fotos de exoplanetas y también nos pregunta Fernando de la Torre, si se podrán mapear las atmósferas de los exoplanetas y si se podría detectar vida gracias a estos métodos de mapeo. Sí. A ver, la primera era si se podrá observar. Fotos de exoplanetas. Sí, se podrán tener de sistemas planetarios. La idea es que James Webb también puede hacer coronografía. Coronografía consiste en ocultar la estrella y observar los planetas que están alrededor, o sea, para que los objetos más débiles resalgan, ¿no? O sea, nosotros lo hacemos todos los días cuando vamos manejando y tapamos el sol para poder ver la carretera. Entonces, es la misma cosa. La coronografía o máscaras que va a utilizar James Webb va a ocultar la estrella brillante para ver objetos más débiles, entre estos los planetas. Entonces, habrá imágenes de sistemas planetarios. No vamos a esperar ver una imagen como las que podremos ver del sistema solar, pero sí podremos ver 4, 5, 6 píxeles correspondientes a un planeta. Lo importante aquí es que como también podemos hacer espectroscopía, cuando un planeta pase por delante de su estrella, lo que ocurre con la Tierra también, ¿no? Que cuando el Sol atraviesa nuestra atmósfera, nosotros vemos, ¿no? El cielo dispersa la luz, actúa como un prisma, vemos el cielo azul y vemos el Sol amarillo, ¿no? Esa dispersión es debido a la composición química de la atmósfera. De hecho, un instrumento vería que la atmósfera es morada, no azul. El azul lo vemos nosotros por nuestros ojos limitados, pero un telescopio que midiera vería todo el espectro y vería que el color prominente en la atmósfera es el morado. Entonces, ese análisis que va a hacer James Webb de la luz que pasa a través de una atmósfera va a permitir ver, ¿cómo se dice?, marcadores de vida, marcadores biológicos. O sea, podríamos ver si la composición de la atmósfera combinada con la masa del objeto, del planeta, el tipo de estrella, etcétera, podrían coincidir con marcadores biológicos aquí en la Tierra. Entonces podríamos ver que tiene metano, nitrógeno, oxígeno, ¿no? Y que es un planeta rocoso y que está a cierta distancia de una estrella parecida al Sol. Sí. Ahora,
lo que dicen algunos que han publicado recientemente algún paper de que se va a poder ver si se enciende la luz o se apaga, no, Sí, eso no. Eso no, eso publicaron. sí, Ese eso, public- o sea, si uno analiza el paper, es como que todo el mundo tuviera luces LED de 1000 vatios y se encendieran a la vez y toda la zona nocturna estuviera encendida, ¿no? Eso no, eso es un ejercicio muy bonito y está bien para un trabajo de un graduado, pero no es Pero- posible, no vamos a ver eso. Sí es posible, y esto sí que es una propuesta muy interesante de observación, detectar el día y la noche en un planeta, en un exoplaneta. Eso sí, hay una propuesta que lo puede plantear y eso es interesante porque entonces podríamos ver la evolución de la química de la atmósfera, si es de día o es de noche, ¿verdad? Entonces pueden haber marcadores interesantes de variación que nos podrían dar otra huella de que si hay vida en otro planeta. Hay otro proyecto con Hubble que es ampliar la zona de vida, ¿no? La zona habitable. Nosotros decimos que la zona habitable es en el sistema solar, pues es donde hay agua líquida, ¿no? Pero ya estamos casi seguros de que esa zona es más extendida por los satélites de Júpiter, ¿no? Que probablemente tengan agua. Entonces no recuerdo ahora cómo se llama el tipo de planetas. Este grupo ha definido un tipo de planetas alrededor de cierto tipo de estrellas, que son enanas del tipo M hasta tipo solar, ¿no? Y entonces, ¿cómo variaría esa zona habitable extendiéndola un poco más según los parámetros que conocemos ahora de las lunas del sistema solar? Y ver los patrones de los indicadores biológicos en esa zona más extendida, ¿verdad? Entonces eso es o sea, hay muchas cosas que nos van a permitir tal vez entender mejor las condiciones necesarias para la vida sin tener que irnos a esoterismos de que si alguien enciende la luz en un planeta o no. Esoterismos. Me gustó. Pero está muy emocionante de todas maneras poder ver la diferencia Sí, es que y la eso es noche. precisamente, sí, eso es precisamente, Edgar. O sea, la ciencia ya es lo suficientemente interesante como para estarnos inventando en buen chapín puras babosadas, ¿verdad? Sí, Entonces, está bien. o sea, ya tenemos unas herramientas tan buenas, tan impresionantes, o sea, es que vamos a poder analizar la química de una atmósfera de un planeta que está alrededor de otra estrella. O sea, wow. O sea, es que nos va a poder decir oxígeno, nitrógeno, metano, helio, argón. Nos va a poder decir la combinación perfecta de la atmósfera y vamos a poder decir, mira, es que se parece a la de la Tierra. Sí, Entonces, es fabuloso. eso es fabuloso. ¿Para qué Sí. ¿para qué ver si están encendiendo la luz Además, en el baño? O sea, ya es para las películas de ciencia ficción. exacto. Está Exacto. bien. Y mira, nos siguen preguntando acá, ahora nos están preguntando si irá a enfocar agujeros negros, así como el que se enfocó en el 2017, bueno, está diciendo. Sí, hay un programa de observación de cuásares, ¿no? Para entender cómo funcionan, de núcleos activos galácticos y también de agujeros negros, sobre todo masivos y supermasivos, ¿verdad? Y el centro de nuestra galaxia, por supuesto. No hará un mapeo como el que vimos, porque son unas longitudes de ondas distintas. Recordemos que los agujeros negros son extremadamente energéticos. O sea, la aceleración de las partículas alrededor del agujero negro, lo que radian es en rayos X, ¿verdad? Entonces, James Webb lo que hará es observar la dinámica de la materia alrededor, ¿no? Pero la capacidad que tenemos es de observar cosas que están mucho más lejos. Entonces podremos ver agujeros negros más lejanos. Entonces veremos cómo evolucionó, ¿no? Si fue el agujero negro primero y la galaxia después, o la galaxia primero y el agujero negro después. Es una pregunta. ¿Qué fue primero? ¿No? Sí, ¿qué El fue agujero primero? negro, la galaxia. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas sí que se van a observar. Y otra pregunta acá, ¿se podrá hacer espectrografía de cometas? Pues
a ver, pensando, si están suficientemente lejos, sí, se podrá hacer espectroscopía, pero aquí hay un pequeñito problema. Hasta ahora, el sistema se ha diseñado, a ver, la cuestión es que cuando un cometa, aunque a nosotros nos parezca que va lento, va rapidísimo. Entonces, cuando estamos midiendo su posición angular, pues son cuestiones, varía en milésimas de segundo de arco, ¿verdad? Que para nosotros es como si estuviera ahí fijo bastante tiempo, pero para un telescopio tan preciso como James Webb, pues se mueve. Entonces hay un límite que son 5 microsegundos de arco, o perdón, 5 milisegundos de arco de movimiento para que pueda ser detectado por James Webb. Entonces habría que, o sea, entre más lejos, va a ser mejor detectado y se podrá hacer espectroscopía, siempre y cuando bueno, se presente la propuesta, ¿verdad? Yo ahora creo que no. Bueno, sí, tengo un colega que trabaja en cometas y presentó una, no sé exactamente a qué, pero seguramente es algo relativo a cometas. Sí. Julio, O ahí sea, el me sistema imagino que... solar, sí. perdón, adelante. No, dime, Edgar. Solo que me imagino que solo astrónomos profesionales pueden proponer, ¿verdad? No, no hay de aficionados. A ver, como te digo, el acceso es público. Quiero decir, cualquier persona puede presentarlo. Hombre, normalmente tiene que estar dentro de una institución científica, tiene que tener cierta carrera, pero si la idea es buena, se puede hacer, ¿no? O sea, si la cuestión es que es muy complicado, ¿no? O sea, imagínate todos los astrónomos y astrofísicos del mundo solicitando tiempo. Entonces el programa, el tiempo es limitado. Hombre, tenemos 10 años, 20 años, esperemos que tengamos 20 años de observación. Entonces irán surgiendo ideas y se puede presentar. El problema es que es complicado, ¿eh? O sea, aunque hay muchas herramientas, hay que entender mucho el telescopio, hay que estudiar un montón y prepararlo. Y a veces, pues, para hacer esto se requiere cierta experiencia de haber observado otras veces, ¿no? Con telescopios grandes o incluso con el Hubble, ¿no? Tener esa experiencia para hacerlo. Pero no hay restricción, o sea, no hay restricción. La cuestión es que hay una preparación y un conocimiento que son necesarios y que no todo el mundo tiene, ¿no? Que no quiere decir que en 5 años no los puedas obtener. Si te dedicas, ¿no? A 5 años a estudiar el Hubble, pues Sí. tendrás la oportunidad de dentro de 5 años presentar una propuesta y que sea aceptable. Sí, claro, primero hay que saber cómo funciona para poderlo aprovechar. Exacto. Siguen llegando preguntas. Julio, aquí tienen de dos en dos. Una es que si en algún momento se tiene planificado darle mantenimiento al telescopio. No fue diseñado para para ser mantenido, digamos, no suena bonita esa palabra. No fue diseñado para que se le puedan hacer operaciones en órbita. No tiene accesibilidad. O sea, eso descartado, ¿no? Yo sé que a alguien le han preguntado eso y dicho, bueno, se podría hacer. No. O sea, el diseño de James Webb es hermético. O sea, no se puede tocar nada porque se estropea, ¿no? Entonces, es muy cerrado, muy compacto, no se puede tocar. Así como Hubble sí que fue pensado para tener mantenimiento, James Webb no. Aunque se pudiera llegar con un astronauta, un mono o lo que fuera, o un robot, no se puede hacer mantenimiento. No fue diseñado para eso y su diseño es tan hermético que como toques algo, se acabó. Ok. O sea, si se murió, se murió. Se murió, sí. Por eso es que costó mucho diseñarlo y hubo tanto retraso porque había que estar seguro de absolutamente todo. O sea que todas las observaciones tienen que ser súper programadas para aprovechar el tiempo al máximo porque es tiempo limitado, aunque sean 20 años. Sí. Preguntan que si, creo que ya lo habías contestado, si están preparando al sucesor del James Webb desde ya, si se tiene conocimiento de eso, creo que mencionaste Euclid. Bueno, Euclid y Vera Rubin es que me estoy confundiendo porque
tuve una charla con otros del LSST que también le cambiaron de nombre, que creo que ese es Vera Rubin y el FIRST, ya no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, la cuestión, estos son telescopios que se les llama el sucesor de James Webb, pero realmente no lo son, porque no son observatorios, ¿no? El Euclid y el FIRST hacen un survey, ¿no? Entonces hacen un barrido del cielo y buscan sistemáticamente evidencia de la, ¿cómo se llama? De la presencia de energía, de materia oscura, ¿verdad? Entonces, no son comparables, no es un observatorio, digámoslo así. Es cierto que sus datos serán compatibles, pero no, y serán complementarios a lo que pueda aparecer o sea, combinarse los datos de ¿cómo se llama? De James Webb con los de Euclid y otros telescopios, ¿verdad? Se llamaba FIRST, pero no recuerdo cómo se llama. Se llamaba FIRST. Sí, FIRST se llamaba el telescopio. Que lo vemos Y ahora Vera Rubin creo que es el LSST. Sí. Y ay, no me recuerdo cómo se llama el otro. Muy bien. Es que se me va a quedar en la cabeza todo el rato. Y bueno, entonces. Tengo otra aquí. Bueno, solo quería terminar esta del futuro. Sí. Sí que desde que se empezó la conversación para el diseño de James Webb, que fue básicamente cuando Hubble se lanzó, incluso unos pocos años antes, desde el 92, siempre ha estado la cuestión de hacer un telescopio que barra desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, ¿no? Entonces sería el ultraviolet, infrared y visible. Entonces, como se formaba un nombre con esas letras, es el... Bueno. Y entonces ese telescopio sería más o menos como James Webb, solo que mucho más grande, sería, no recuerdo si eran 8 metros, una cosa así. Y ese está ahí metido, se hizo un estudio, NASA encargó un estudio para ver la viabilidad de un telescopio que sería óptico, ultravioleta, óptico e infrarrojo. LVOIR. Luvoir, creo que ponían algo así, un nombre medio francés. Pero sí que existe esa probabilidad, bueno, ese deseo. Lo que pasa es que ese ya vendrá dentro de unos 75 años, una cosa así. Bueno, tal vez, sí, 50 años, por lo menos. ¿Verdad? Entonces no... Sí, es para otras generaciones, creo. Sí, bueno, más que generaciones, sí es para... Si no nos extinguimos antes, y es muy caro. O sea, el telescopio ese es sería extremadamente caro. Entonces, bueno, ahí está la posibilidad. Siempre. Y bueno, por ahora tenemos James Webb. Hay uno que se llama LOBIUR, dicen acá. Ese es el siguiente, es el que digo que es Ultraviolet Optical Infrared Telescope. Ok. Dicen, ¿qué pasaría si hay una tormenta muy fuerte solar que puede afectar el telescopio James Webb? Sí, lo que pasa es que digamos que estamos realmente todavía protegidos un poco por la magnetosfera de la Tierra, ¿verdad? Que la magnetosfera es muy larga, se extiende, la cola de la magnetosfera es muy grande y más o menos estamos escudados y sí que la presión solar
nos afecta, ¿no? Entonces cambiaría esa presión solar, pero el sistema de control de actitud del satélite lo compensa, ¿no? O sea, entonces, nunca se puede saber porque el Sol es impredecible. O sea, no tenemos ni siquiera un modelo que predizca, que pueda predecir una tormenta solar muy grande, ¿no? Pero por lo que sabemos, dentro de las dimensiones de los últimos años, no hay nada que pueda afectar de forma destructiva a Hubble. Ahora vienen preguntas relacionadas con los datos que manda. Una pregunta es, ¿dónde se consolidan o se recopilan? Si hay un centro de recopilación de estos datos? Sí. A mí se me ocurre preguntar si los datos vienen encriptados o los puede interceptar Rusia o cualquier otro. No, vienen encriptados, todos los datos de satélites vienen encriptados. Okay. Precisamente por eso, y para recibir una señal, pues un país como Rusia sí podría, o China, pero no cualquiera. O sea, son unas antenas de espacio profundo de 35 metros mínimo para poder recibir la señal. Pero vienen encriptados y toda la operación del James Webb se gestiona a través del Space Science Institute en Baltimore, donde colaboran de la Agencia Espacial Canadiense, la ESA y la NASA, ¿no? Entonces es un centro de investigaciones, digámoslo así, es independiente de cualquier agencia, pero participan las tres. De hecho, ahí siempre hay un grupo de gente que es con la que trabajo. Yo estoy siempre en Madrid, pero a veces hay que ir a Baltimore para trabajar con ellos. Ahí está la gente que va a operar NIRSPEC, etcétera, y ha estado desarrollando los procesos de operación y todo. Y ahora mismo va otro contingente de gente también. En esta época de finales de marzo hay mucho movimiento con el NIRCam porque hay que hay que continuar esta calibración y todo esto. Entonces, ahí se gestiona todo. Ahí se gestiona todo y ellos harán públicos los datos. Ya, muy bien, muchas gracias. Gracias, Julio. Y yo creo que vamos llegando a la hora. Ya nos pasamos de la hora, pero al punto final, porque no queremos abusar de tu tiempo. Hay preguntas que se repiten. Por ejemplo, si va a buscar el planeta 9, o que creo que dijiste que no es uno de sus objetivos. No, no es uno de los objetivos, pero porque no hay un indicio fiable de que James Webb lo pueda detectar. Si alguien lo propone y da ¿cómo se dice? La justificación para la observación, se podrá hacer. El problema es básicamente la predicción de la posición. O sea, lo que no va a hacer James Webb es buscarlo. No va a estar ahí observándolo. Si tú me puedes decir dónde va a estar, en qué fecha, y coincide con la planificación, obviamente es un objetivo importante. Pero hasta ahora no hay una forma de predecir con la precisión que se necesita para que James Webb lo pueda ver la posición del planeta 9, del hipotético planeta 9. Sí, seguro. Todavía no se está. Sí. Excelente, y el tiempo es oro para James Webb, así que no. Sí. Nos pregunta Adolfo Hernández si el James Webb podría detectar otros objetos, como por ejemplo los hipotéticos, las estrellas de bosones. No podría en esa... a ver, tendríamos que buscar una forma de que esas hipotéticas estrellas, puedan emitir algo que sea detectable. Y no soy experto en el tema, pero creo que hasta la fecha no hay nada que se pueda medir en el óptico o en el infrarrojo cercano. O sea, no hay ninguna huella que pueda dejar un tipo de esas estrellas en eso, ¿no? Igual si alguien la encuentra, podría ser interesante, pero son objetos degenerados, normalmente van a emitir en energías muy altas y, claro, tendrá que determinarse. Otra cosa es que se pueda, o sea,
lo más importante de James Webb y de cualquier telescopio espacial es todo lo que no pensamos y que va a descubrir, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso es otra cosa. Lo que sí Ya en el es- camino veremos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si hay una evidencia que después de tirando el hilo, lleguemos a otra cosa, ¿verdad? Pero como objetivo no existe, no hay ninguna propuesta que yo conozca de eso. No las conozco todas, pero la gran mayoría no he encontrado nada de eso. Y seguro para el ciclo 1 no. Para el ciclo 1 sí que no existe nada de ese tipo, porque creo que físicamente no es posible, aunque bueno, me puedo equivocar, pero creo que no es posible que se pueda haber evidencia de esas estrellas con James Webb. Creo que algo que te va a poner contento es que, digamos, para las enanas café, creo que sí va a haber bastante información nueva con este telescopio, ¿no? Sí, hay un programa, bueno, voy a pasar la última página de la presentación. En las observaciones de tiempo garantizado, esos son, digamos, el interés de la comunidad científica que participó en el desarrollo de James Webb. Las enanas cafés son primordiales. Hay 3 programas para las enanas cafés, ¿vale? Y eso lo llevamos desde aquí, desde SAC. Aquí está el equipo que lleva las enanas cafés. Y lo lidera una compañera que se llama Catarina Alves, que trabaja aquí conmigo. Y bueno, yo trabajo con ella, mejor dicho. Y pues se va a explorar mucho. Va a haber mucho tiempo para enanas cafés. Y justo porque en el infrarrojo se les puede estudiar muy bien. Sí, No me sí, equivoco. sí. Exacto. Y entonces vamos a poder hacer espectroscopía masiva. O sea, es que todas las enanas cafés que se han determinado, pues ya conocemos su espectro, podemos ver sus atmósferas, etcétera. Entonces su evolución. Yo me quiero enfocar en la parte de binarias, enanas cafés binarias. Entonces, sí, va a haber un montón de exploración ahí. Va a haber mucho tiempo. ¿Se han visto enanas cafés binarias? Sí, yo descubrí la primera. Pero Bueno. han habido varios candidatos, pero son objetos muy débiles, entonces hay que profundizar un poco más, ¿verdad? Y realmente yo dejé el área de enanas cafés, me dediqué a cosmología y se quedó ahí como en el cajón del sastre, ¿no? Y ahora con James Webb, pues lo retomé un poco para ver qué programa podríamos hacer y realmente no ha avanzado mucho la detección de las enanas. Sí hay más candidatos de binarias, pero por eso me gustaría ahí explorar un poco y hay tiempo pedido para eso. Qué bien. Excelente. Quizás haya posibilidad de descubrir un nuevo objeto, algún tipo de enana que no se conoce. Bueno, con las enanas cafés era una cuestión prácticamente de lógica, porque veíamos la evolución estelar hasta las enanas y después aparecían los planetas, ¿verdad? Entonces, si la formación era parecida, ¿qué había entre medio? Entonces era lo que llamaban el missing link, ¿no? El eslabón perdido de la evolución. Y entonces, pues se predijo, ¿no? Pues, las enanas cafés. Entonces fue una cuestión de buscarlas. Otros objetos pueden aparecer, pero no hay evolución. Este tipo de planeta, o sea, quiero decir, no esperamos sorpresas, ¿no? Pero puede haberlas. De objetos nuevos, un poco más extraños. Yo espero, bueno, que entendamos mejor todos los objetos, ¿no? Hay un programa muy interesante de las gigantes rojas que están en la punta del diagrama HR, ¿no? Justo los que están en la punta, hay un programa que piensa estudiarlos a fondo para entender la evolución de esos objetos. Sí, qué bien, excelente. Uy. O sea que, bueno, gracias a todo lo que nos has contestado y a toda tu explicación, entramos justo en la parte que queríamos, que yo creo que es la que les interesaba aquí a la mayoría,
qué es lo que se va a descubrir, qué es lo que se va a ver. Ya nos diste una bonita, una visualización de lo que se planifica observar. Así que esperemos que ansiosamente que se termine de calibrar todo el alineamiento de espejos, etcétera, para poder empezar a tener esta información. Sí, va a ser impresionante, porque todo lo que hemos estado viendo demuestra que va bien, ¿no? O sea, que todo lo que predecíamos con las simulaciones se está encajando. Y ese era un miedo, o sea, había un miedo tremendo en eso, que no fuera a resultar todo bien, ¿no? Pero parece que todo va de maravilla, los instrumentos van bien, el sistema de guiado fino de la Agencia Espacial Canadiense ya empezó a funcionar, ya se acopló a una de las estrellas estas que se están observando para el alineamiento y ya está guiando al satélite con eso. O sea, Roman es el telescopio, el Roman. Nancy Roman, pero creo que hay otro nombre ahí. Y el Vera Rubin es el LSST. Sí, ese es. Okay. La Roman Telescope. Ya me vino a la cabeza. Lo tenías. Esa es la competencia. Sí, es que es la competencia competencia, es la contrapartida de la NASA de Euclid, ¿no? Entonces van a ser compatibles y complementarios, pero sí, ahí hay mucho trabajo también. Julio, mira, y para cerrar una pregunta de actualidad, ¿este conflicto que hay actualmente de Rusia nos puede afectar al James Webb en alguna forma? No, James Webb no, porque no colabora Roscosmos, pero Roscosmos colabora en muchas cosas, especialmente con la Agencia Espacial Europea. Tenemos varias cosas en colaboración y sobre todo la exploración a Marte. Entonces no sabemos qué va a pasar. Por ahora, el director de la Agencia Espacial Europea ha dicho que, bueno, todo sigue adelante a expensas de lo que pase políticamente, ¿no? Roscosmos también participa en Estación Internacional y NASA ha dicho que continúa la colaboración, sobre todo que ahora que se ha extendido, ¿no? 5 años más hasta el 2030, pues ahí hay una inversión grande. Entonces, no sabemos qué va a pasar. No hay una, o sea, yo no puedo decir qué va a pasar porque está a un nivel político, ¿no? O sea, a nivel de directores de agencia, pero que puede tener un impacto, puede tener un impacto. Lo que sí ya anunciaron, y esto es público, o sea que lo puedo decir, es que Roscosmos ha dicho que ya no va a permitir lanzamientos de Soyuz desde el puerto espacial de la ESA en Kourou, en Guyana, ¿no? Entonces eso pues va a afectar a muchas misiones que tenían planificado su lanzamiento con Soyuz. Entonces sí que va a haber un impacto. Grande, pequeño, por ahora no se sabe, pero el primer impacto es que, por ejemplo, Soyuz ya no se va a lanzar desde Kourou. Entonces, es de esperar que si la cosa sigue así de fea o empeora, pues cada vez las restricciones van a ser mayores hacia Rusia. Y como anda ahí amenazando a otros países como Finlandia y Suecia, que ya son de la Comunidad Europea, pues ahí la cuestión es más fea, ¿no? Qué mal que eso nos afecte a los proyectos científicos, ¿verdad? Sí, pero claro, es que no puedes estar trabajando con alguien que hace eso, ¿no? Pero es cierto que, también es cierto, ¿no? Esto, y yo no soy político ni me interesa mucho, o sea, la política más que a nadie, pero también Estados Unidos ha invadido países y ahí seguimos colaborando con ellos, ¿verdad? Claro. Sí, el meterse en política es otro. Sí, o sea, que unos sean buenos y otros malos, bueno, cada quien verá, ¿no? Si le preguntas a un ruso, pues tendrá sus razones, y si le preguntas a un americano, tendrá sus razones. Yo creo que cada quien debería estar sentadito en su casa y quieto y no molestar a los demás, pero claro, tienen consecuencias, ese es el problema, que tiene consecuencias a todos los niveles y obviamente la parte espacial es lo mínimo, ¿verdad? El desastre humano es lo más importante y es horrible esta situación.
Julio, muchas gracias. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta riqueza de conocimientos. Muy amable. Gracias por tu buena disposición de estar ahí compartiendo con nosotros, aunque te cuestan desvelos. Pero te agradecemos de verdad. Yo creo que te has ganado la simpatía de mucha gente. Pues muchas gracias, Edgar. Por tu buena disposición y tu tiempo, por tu conocimiento, tu apertura. Te lo agradecemos de verdad. Muchas gracias, sabes que a las órdenes aquí. Estaremos siempre a las órdenes. Muchas gracias. Y quisiera dar la palabra a Marvin, si nos hace el favor de cerrar el programa de hoy. Claro que sí, Edgar, muchas gracias. Pues no me queda más que agradecerle al doctor Gallegos por aceptar esta invitación. Creo que nos hemos disfrutado y emocionado mucho con todas las respuestas que nos ha dado del funcionamiento que se viene del telescopio, y a esperar con mucha emoción las primeras imágenes y datos. Creo que eso es lo que más queremos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, doctor Gallegos, por haber aceptado esta invitación. Y gracias, Marvin. lo vamos a estar invitando a más cafés, porque definitivamente esto se pone muy bueno. Algún día estaré en Guatemala y me invitan al café de verdad. Sí, por supuesto que sí. Vamos a hacer un café ya bueno, presencial, ya no virtual. Sí, ¿verdad? un buen cafecito guatemalteco, eso me hace falta. Claro que sí, va a ser un gusto tenerlo por acá, doctor. Así que muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Marvin. Edgar. Y gracias a todos los que estuvieron hoy en el Café Astronómico, el primero del año, que habrán muchos más, primero Dios. Sí, muchas gracias a todos. Así que un aplauso para el doctor ahí para despedirlo. Un aplauso, sí, muy gracias. bien. Llegamos pronto por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches a Feliz todos. noche. Muchas gracias. Muy buenas noches. Feliz noche a todos. Qué cafezazo, ¿verdad? Qué cafezazo. Cafezazo. Rico el café. Gracias. De lujo. Gracias. Que pasen buena noche. Igualmente, un abrazo. Adiós. Hay pesques. Gracias a todos. Hay pescuecean para arriba en la noche viendo las estrellas. Está bien. Muchas gracias, Edgar. Qué interesantísimo. Te lo agradezco. Interesantísimo. Súper. Sí. Súper buenísimo. Gracias. Poder platicar con alguien de ese calibre, puchis. Qué humilde el chavo, la verdad. Muy buena gente. Bueno, sí. Bueno, gracias, Edgar. Bueno, muy bien. Excelente. Nos seguimos viendo. Gracias. Pasen buena noche.